en esta mañana Lucas, capítulo 20. Versículo 45 al 47. Dice así el texto, lo hemos leído al comenzar el culto, lo vuelvo a leer, versión Las Américas, 45 al 47 de Lucas 20. Dice: mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Versión Las Américas. Es lindo ver por lo menos 3 versiones, ¿no? Las Américas, NBI y Reina Valera 60. Estamos llegando a la Semana de la Pasión y fue ya uno de las últimos enfrentamientos que tuvo con los fariseos y escribas y los saduceos, donde el Señor en Lucas 20, versículo 41 al 44, los desafía, pero con misericordia les da otra oportunidad para que crean en Cristo. Y saca del Antiguo Testamento el hecho del Salmo 110, y dice versículo 44, David pues le llama al Señor como entonces es su hijo. Esa fue la última predicación de Lucas, donde le muestra y les deja el último acto de misericordia, les deja picando. Bueno, ¿cómo si el Mesías y el Señor es hijo de David, es el Señor, cómo es también su hijo? Y ellos desde ahí no le preguntaron más nada. Ahora es interesante, ¿no? Porque a través de todos los tiempos hubo falsos maestros. A través de todos los tiempos hubo falsos profetas, aún en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo del Señor, todas las fuerzas del infierno se concentraron a través de los agentes humanos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes. Ellos increparon al Señor, querían contradecirle, querían hacerlo parecer ridículo. Pero siempre hubo, pero eso fue el momento más intenso. Querían apagar el Evangelio, querían silenciar al Señor. Así que en esta mañana vamos a ver las advertencias que el Señor da, ya no a los fariseos, ya no a los escribas. El Señor se da vuelta ahora y habla a los discípulos. Ya como que se cerró una ventana, ¿no? Ya no les habla a los fariseos. Ahora, versículo 45, dice: oyéndole todo el pueblo, dijo ¿a quiénes? Sus discípulos. Oigan, porque van a responder el inductivo la semana que viene. ¿A quién se dirigió el Señor ahora? A los discípulos. Ya está. Es como que la paciencia del Señor llegó a un límite. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos advierta, que nos enseñe, que nos exhorte acerca de cómo enfrentar la falsa religión. Como iglesia, estamos acá adentro y disfrutamos, ¿no? Cada domingo de la enseñanza, de los seminarios, de inductivo. Hemos tenido preciosas conferencias, han pasado por acá hombres de Dios, es hermoso. Pero hermanos, estamos rodeados de falsos maestros, rodeados de falsa religión. Y muchos de ustedes han venido de esos contextos. ¿Cuáles son las advertencias que tenemos que tener en cuenta frente a la falsa o al falso evangelio? Padre, gracias por esta mañana. Quiero rogarte que nos hables, Señor. Que estemos atentos, que hables a que está escuchando, tanto aquí como a través de la página web.
que hables al que está escuchando y está asistiendo a una iglesia donde no se predica la verdad, donde no se presenta a Cristo, donde no se habla del Evangelio. Y Señor, tú aplica tu palabra. Oramos que tú guíes en tu nombre. Amén. En todos los tiempos hubo falsos maestros. Mateo 7:13, tengo quien lee Juan hoy. Mateo 7, si puedes buscarlo, Juan, lo leo mientras vamos. Mateo 7, versión Las Américas, ahora Juan lo va a leer en versión Reina Valera del 60, dice: cuídense de los falsos profetas, dijo el Señor. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. ¿A quiénes? Bueno, versículo 15, los falsos profetas, los falsos maestros, la falsa religión, el falso evangelio. Ahora lo leo Juan, a ver, para que quede bien afirmado. 7:15 al 18, al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conocerán. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno, yo elegí algunos pasajes, está lleno de advertencias en contra de la falsa religión. Segunda de Corintios, por ejemplo, Hechos 20, el apóstol Pablo 29 al 30, Hechos 20, dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Dónde entrarán? En medio de vosotros. Cuando Pablo se despide, pero que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es terrible, ¿no? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para dividir iglesias, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pastor, mi iglesia se dividió. No es la única. Pablo acá ya lo decía. Segunda de Corintios 11:13, Pablo dice: porque los tales, los falsos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Miren que siempre el Señor también, Mateo 7 dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Wow! Hay hoy día, ¿no? Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores de Satanás también se disfracen, palabra que se repite, ¿no? Disfraz, como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, usted dice, bueno, el Nuevo Testamento está lleno, hay más. Vamos a leer ahora Juan, Judas, Pedro. Ahora, el Antiguo Testamento también habla de que en la antigüedad hubo falsos profetas. Acompáñenme a Jeremías. Por ejemplo, Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes, 5:31 de Jeremías, dirigían por manos, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. O sea, hacían la suya. En Jeremías 14:14 dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no los mandé, no les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad
y engaños de su corazón os profetizan. Terrible, ¿no? El Señor me dice, yo no los envié, yo no les hablé, yo no les dije nada, ellos hablan por sí mismos. Juan, por favor, Jeremías 23, del 15 al 22. Pero mientras lo voy leyendo en las Américas. A ver, vamos a escuchar a Juan, si lo hacemos participar. Juan 23, Jeremías 23, 15 al 22. Por tanto, así ha dicho el Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo le hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que se me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y los habrían hecho volver de su mal camino, porque no hablan de pecado. ¿Pasa eso hoy día? Es interesante el texto de Jeremías, ¿no? Jeremías 23. Dicen de continuo a los que me desprecian, dice el Señor. O sea, sus predicaciones van a tener paz. El Señor ha dicho, tendréis paz. Y yo no les dije nada. A mis enemigos les dice que van a tener paz. Todo va a estar bien. Cristo es la solución. Venía Cristo y se te solucionan los problemas. Todo va a andar bien. Yo no les dije eso. ¿Se parece o no se parece a lo que hoy día se predica y escuchamos? Jeremías 23. Volviendo a nuestro texto, el Señor va a hablar 3 advertencias. En primer lugar, nos habla de tener cuidado. Anote ahí. Este es el bosquejo. Tener cuidado de los falsos maestros, de la falsa religión, del falso evangelio. Cuidado. En segundo lugar, los describe. Y en tercer lugar, los condena. Vamos con la primera parte, versículos 45 y 46, por favor, hermano. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Es interesante, por ahí no nos llama la atención a nosotros, pero tenemos que meternos en la atmósfera, en el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Había hablado con los saduceos, había hablado con los fariseos, le había cerrado la boca al Señor con su respuesta, pero ahora, versículo 45, se dirige a sus discípulos. Ahora está hablando a los creyentes, a los que creen en Él. Ahora es interesante, porque Mateo 23 dice, diciendo los escribas, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo a los escribas y a los fariseos también estaban ahí, junto con los escribas. ¿Quiénes eran estos fariseos y qué hacían? Por dice, versículo 46, cuidaos de los escribas. Mateo agrega los fariseos. ¿Cómo dice Reina Valera? Guardaos. Hermanos, acá hay un cimbronazo, vino un terremoto en la multitud. ¿Cómo dijo el Señor? Cuídense de ellos. Mateo 23 es mucho más explayado, más detallado. Cuídense de ellos. Cuídense de los fariseos. Cuídense de los escribas.
¿Por qué fue tanto el asombro, el impacto? Y aquí el odio llegaría a su punto máximo. Porque tanto los fariseos como los escribas eran el referente en Israel. Les voy a leer un poquito de historia de lo que eran estos hombres. Constituían los intérpretes y maestros de la ley de Moisés y los escritos rabínicos tradicionales, a quienes enseñaban los fariseos y los escribas. Su enseñanza proporcionaba el marco teológico del sistema legalista de los fariseos en cuanto a la justificación por obras. Ahora, interesante es esto. Los escribas conformaban la fuerza dominante en el judaísmo, no solo teológica, sino socialmente. Sus puntos de vista afectaban todo aspecto de vida y también trataban los aspectos legales, incluso propiedades, sucesiones y contratos. Por eso sí, en el texto ustedes van a ver que dice: devoran la casa de ¿quién? La viuda. Y no se pierdan el próximo domingo, no dejen de escuchar la predicación el próximo domingo, donde está la viuda que tira las 2 moneditas. Que siempre lo usamos para la ofrenda y está mal. Porque no es un ejemplo de ofrendar. Y tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a explicar del texto, y está seguido de lo que estamos viendo. No está separado. Constituían una fuerza social, teológica, eran reverenciados, se les daba el respetuoso título de rabinos. Este título a veces se lo dieron a Jesús, porque también era un maestro, obviamente. Comúnmente en la tradición se creía que Moisés recibió la ley y que luego la entregó a Josué, quien la pasó a los ancianos, y esto la suministraron a los profetas, que a su vez la entregaron a los escribas. La población los tenía en muy alta estima. Era lo máximo. Es como hoy a un católico hablarle mal del Papa y decirle su nombre. Es un pecador como todos nosotros. ¿Cómo vas a decir eso del Santo Padre? Lo mismo era, ese es el clima. En este momento, versículo 45 y en Mateo 23, van a decir: cuídense, de la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuídense, y les trata de hipócritas, sepulcros blanqueados. Esto fue escandaloso, podríamos decir, cuando dice: cuidaos. El impacto que recibió, cuidaos, estaban ahí. Cuidaos. La palabra en griego significa prestar atención. Tengan cautela, escuchen, guarden, atiendan, cuídense de esta gente. Debían protegerse. La idea de protegerse de esa gente. Le están hablando a los discípulos. Protéjanse de esta gente. Ellos presentaban una amenaza asesina de las almas. Ellos sabían de Dios, pero lo negaban. Ellos negaban el camino al cielo. No solamente que ellos no lo poseían, sino que le impedía a la gente llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Mateo 23:15, por ejemplo, dijo el Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 23, Mateo 23 es paralelo a este texto. Lucas lo resume con 6 características. Mateo es más largo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo al judaísmo. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¡Terrible! Lo están haciendo hijos del infierno ustedes. Mateo 23:13, un poquito más arriba. ¿Lo tienen ahí? Mateo 23:13. Miren. Juan, por favor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, la denuncia y la advertencia fue feroz del Señor. Con misericordia a sus discípulos. Guárdense de esta gente, porque cierran el reino de los cielos
delante de los hombres, no entran ellos y no dejan entrar a los que están entrando. Por eso es una amenaza los falsos maestros, el falso evangelio. Si bien esta gente quería ponerlo en ridículo al Señor, en ese tiempo, en la obra de Dios, en este tiempo ocurre lo mismo. Quizás no con la intensidad y ferocidad con que enfrentaron al Señor, pero muy astutamente sigue habiendo. Por eso Hechos 20, 29, 30. Y dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice, vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. A mí me pone la piel de gallina, porque todos los textos que hablan de los falsos maestros, en la actualidad que Pablo habla, que Juan habla, dice, de entre ustedes está el enemigo, al acecho, está escondido ahí. No es el ataque de afuera, ¿vieron eso? El ataque viene de adentro, de entre nosotros, de dentro de las iglesias. Están entre nosotros, están agazapados esperando el momento oportuno para dividir la iglesia, hacer un grupo, a comenzar a influenciar y arrastrar gente. ¿Vieron que no es un invento, no pasa ahora? Miren, hay otro texto más. Versículo 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, 1 Timoteo 1:18, los que están anotando, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en buena milicia. 1 Timoteo 1:19, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿De dónde? De entre la iglesia. Los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo creo que es terrible, ¿no? Que Pablo diga esto. Qué falta de amor. ¿Cómo va a entregar a Satanás a un hermano de la iglesia? A un miembro de la iglesia. ¿Qué pasa si Pablo estaría en esta iglesia? No le diríamos, no, usted tiene falta de amor. ¿Cómo va a echar estos muchachos de la iglesia? A Himeneo y Alejandro eran fieles, estaban entre nosotros, llegaron a la iglesia hace 5 años. ¿Cómo lo va a echar, pastor? No solamente lo eché, lo entregué a Satanás. Dice. Esto es terrible, ¿por qué no se va usted? Bueno, pasó eso con Pablo, ¿no? En Corinto. Pero Pablo da indicaciones a veces que naufragaron, ignoraron la conciencia de cada uno de ellos. Dios ha puesto conciencia en cada uno de nosotros. Ignoraron la conciencia y esa conciencia evite que choquemos contra las piedras del error y del pecado. La conciencia la activa el Espíritu Santo. Una luz roja. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Dice que esta gente se caracteriza por ignorar la conciencia. No le importa. Se apartaron de la doctrina del Evangelio y sufrieron el naufragio de la fe cristiana. Gente de dentro de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo, a Éfeso. Interesante quién es este Himeneo y Alejandro. El primero se menciona, Himeneo, en 2 Timoteo 2:17, que lo hemos leído. Estaba asociado con Fileto, no la salsa Fileto que le ponen arriba de los ravioles. Fileto, que lo hemos leído el domingo pasado, estaba con Himeneo diciendo que invadiendo la iglesia con escatología, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Se acuerdan, hermanos, que lo vimos? Y dice Pablo que trastornaron la fe de algunos. Y Pablo dice, en una casa grande hay utensilios de barro, uno para usos viles, otro para usos honrosos.
el que se limpia, eso es un instrumento bueno, útil al Señor. ¿De qué cosa se limpia? De dividir una iglesia. Nada, pero pastor, no era el Evangelio, era escatología. ¿Cómo va a echar a Himeneo y a Alejandro? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, lo hizo Pablo. Trastornaron. Dice Alejandro, es interesante porque si me siguen, en 2 Timoteo 4:14 lo nombra. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. 2 Timoteo 4:14. Qué terrible Pablo. Qué frío, qué malo. ¿Ustedes tomarían a Pablo de pastor? A todos son espirituales, ahora todos me dicen, sí, pastor, no. Pero miren lo que dice acá. Qué falta de amor. ¿Cómo puede haber pastores que echen a la gente? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. 4:14. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Cómo va a hablar así? ¡Qué vengativo! ¡Qué malo! Y le dice a Timoteo la misma palabra que estamos viendo en el texto de Lucas. Guárdate tú también de él. Protegete de ese tipo de gente. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mantente en guardia, Timoteo, contra este tipo de gente. No te hagas el amigo de él. Sacalo. Bueno, Tito también dice, lo que causa división después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalos. Qué mal. La verdad es que Pablo no tenía amor, ¿eh? ¿Cómo va a sacar gente de la iglesia así? Hoy en día es difícil, ¿no? Porque incluso muchas iglesias ni siquiera tienen declaración de fe. Porque no quieren perder gente. Mientras no dañe una iglesia, cree tú lo que quieras. Salmo 1 nos dice, no lo busquen, pero me llamó la atención porque hay muchos pasajes, antes de ir a la descripción, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Uno de los salmos más antiguos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que está diciendo ahí, no se asoció con malas personas. Y en la iglesia puede pasar lo mismo. Por eso como iglesia debemos aprender, hemos pasado cosas. Abrir el ojo, hermanos. Abrir el ojo y el oído. No por lo que dice un pastor, lo que dicen las escrituras. Miren segunda de Juan, por favor, Juan, ahora sí, Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Obviamente que esto es sarcasmo, ¿no? No estoy diciendo que Pablo no tenía amor. Pablo escribe 1 Corintios 13, preciosa carta que define el amor. Pero, hermanos, amar la iglesia, amar la obra de Dios, amar al hermano, también es cuidarla y pastorearla. Sí, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí nomás, hasta el 11. Otro más, ¿no? Juan, qué falta de amor. Si alguno se extravía de la doctrina, todo lo que han aprendido del Evangelio, de la doctrina, no persevera en ella. ¿Qué dice Juan? Era muy común el hospedaje en aquel tiempo, ¿no? No lo reciban en la casa. Te vas. No lo reciban. No le diga bienvenido. Judas 12. No digo 1:12 porque no hay capítulos, es un solo capítulo. Judas 12, pero le voy a leer otra versión para describir bien. Judas 12. A ver Juan, por favor. Judas 12. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo
impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, Judas describe también estos falsos maestros y NBI traduce, estos son un peligro oculto. La palabra ahí son manchas, significa rocas escondidas. ¿Vieron las rocas en el mar cuando están escondidas? Muchos barcos quedan varados y los hunden porque chocan contra esas rocas. ¿Por qué chocan contra esas rocas y se hunden? Porque no las ven. Un caso bien famoso fue Titanic. El hielo no se vio y lo hundió. Aquí en Argentina tenemos en el sur varios barcos varados y hundidos porque llegaron al sur y chocaron con rocas. La palabra y mancha son rocas escondidas. Y dice la Nueva Versión Internacional, estos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas la fiesta de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. No es que eructa. Busca su propio, le importa a él y en tercer lugar él. Son nubes sin agua, o sea que prometen, la lluvia, qué bueno, tanta sequía, pero no tienen agua. Llevados por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, dice, arrancados de raíz. El Señor está diciendo ahí, cuidado, discípulos, cuídense de ellos. Tengan cuidado. No le digan bienvenido. Tengan cuidado. Hijitos, ya es el último tiempo y según oíste que el anticristo viene, porque va a venir. Ahora han surgido muchos anticristos. Pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quién escribe esto? Juan. Su descripción, hermanos. Vamos a leer el versículo 45 al 47, por favor. Preséntole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bien, Lucas va a dar, a diferencia de Mateo, 6 descripciones de ellos. La primera descripción dice que les gusta andar con ropa larga. ¿Qué era eso? Bueno, a estos hombres les gustaba darse aires de grandeza y andaban vestidos como reyes. Pero más allá de eso, Dios había instruido a los israelitas para añadir en sus ropas flecos que simbolizaban los mandamientos del Señor. Además, el Señor Jesús en Mateo 9:20 lo usaba. Pero los escribas y los fariseos alargaban los flecos para decir: toma, yo soy más piadoso que vos. Nosotros guardamos los mandamientos. Nosotros somos hijos de Abraham. Mateo 23:5 dice, sino que hacen todas sus obras, literal, algo que se repite, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchaban sus filacterias y alargaban los flecos de sus mantos. Eso está denunciando el Señor, criticando al Señor. Le gustan andar mostrando que son piadosos. ¿Vieron qué dice de los falsos maestros? Dice que se visten como ángel de luz. Que se visten con piel de... Pero es de así, ¿saben que los pastores de ovejas realmente se vestían con pieles de ovejas? Y andaban entre las ovejas, y tenían olor de ovejas, y dormían entre las ovejas, y pastoreaban las ovejas. Los falsos maestros, el Señor lo que está diciendo, que se visten como los pastores,
de las ovejas. Lo que se están disfrazando en realidad es de pastores. Ay, pero este hermano sabe tanto, yo hablo con él, recién llegó y me encanta. Eso dice que se metían en la iglesia y se llevaban cautivas a las mujeres cargadas de pecado. Está hablando de la gente más inmadura. Y eso hacían los judaizantes, las sectas que entraban en todas estas iglesias. Pero les gustaba hacerse ver. Dice los saludos formales en la plaza, en segundo lugar. Ellos les gustaban, usted piensa que pasaban por la plaza y decían, chao fariseo, hola fariseo. No, no era eso. No era un saludo amistoso. Y dice, lo que es la historia, un ejemplo, a ellos les gustaba que se les llame rabí. Y un ejemplo de la veneración que buscaban era lo que las tradiciones judías ponderaban. Y decía esto las tradiciones judías. Es más culpable transgredir las palabras de los escribas que la Torá. Era mucho más grave transgredir las palabras y no considerar a un escriba que la misma Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento. Otro decía, de tanto peso era el deber de saludar respetuosamente mediante el título de rabí, que no hacerlo acarreaba el más grave de los castigos. Terrible era. Así que la gente cuando lo veía venir temblaba, tenían miedo. ¿Se acuerdan en Juan 9 cuando los padres le ven los fariseos y dicen, dinos, ¿quién te dio la vista? Juan 9, precioso. ¿Cuál fue la reacción de los padres cuando decían, ahora ustedes, dice, díganos, ¿cómo es que él recibió la vista? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él, ¿por qué hicieron eso? Le tenían miedo. Tenían miedo. Bueno, y no solamente amaban esos saludos, sino que ellos también amaban que los llamaran Padre. Mateo 23 lo dice. Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, la salutación en las plazas, que los hombres lo llaman rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, pues uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Re claro. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Qué terrible habrá sido esta confrontación con los fariseos y escuchando, ¿qué está diciendo? No solamente eso, sino dice que amaban, versículo 46, cuidado de los escribas, de quienes les gusta andar con vestiduras largas, amantes de los saludos respetuosos, casi que eran obligados a hacerlo, pero ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. ¿Qué era esto? ¿Cómo se daba? Y bueno, también escritos rabínicos dice que establecían complicadas instrucciones de qué lugar debe designar a los rabinos en las sinagogas, y de acuerdo con su rango y a sus discípulos, a la cantidad de discípulos que tenían, y como en la universidad los más sabios, pero en la fiesta los más ancianos entre los rabinos deben ocupar las sillas superiores, los más cercanos a donde se leía el rollo. Los lugares de honor en los banquetes, en cuarto lugar también había un orden de un alto grado jerárquico en las fiestas para los ancianos entre los rabinos. Había lugares superiores y lugares inferiores. Terrible, ¿no? Ellos amaban, todo eso amaban. Y el Señor de repente dice, ellos aman eso y no debe ser así entre vosotros. Un ejemplo, hermanos, es, miren, en Santiago, Santiago capítulo 2, cuando escribe la epístola de Santiago, Santiago escribe ¿a quiénes? A judíos en la dispersión, judíos que fueron esparcidos por la persecución. En cierta forma yo creo que arrastraron estas costumbres
Y entre ellos comenzaron a hacer eso, digamos, en la iglesia, en la congregación. Miren, Santiago 2, 1 al 14. Este entre paréntesis, ¿no? Sí. 2, 1 al 14. Ah, el 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué pasaba ahí? Entraba el hermano que viene con un vestido resplandeciente, lujoso, la idea es brillante. Pero ellos, ¿qué hacían con los fariseos? ¿Dónde se ubicaban los fariseos? Cuando entraban con su ropa larga, los primeros lugares. Y habla del dedo lleno de anillos. Bueno, Santiago ahí corrige eso, que evidentemente venían también arrastrando esa costumbre de los primeros lugares. Y esta gente se caracteriza por eso, buscar ser vistos y los primeros lugares. El versículo 47 también nos dice, si podemos leer, que no solamente buscaban los primeros lugares, que amaban los primeros lugares, sino que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Bueno, este es el colmo, ¿no? Lo vamos a ver el próximo domingo también. La palabra devorar significa intensamente comer, devorar por completo. Es lo que vamos a hacer dentro de un rato cuando comamos ese vacío al horno y esos ravioles. Te vas a sentar ahí y no vas a dejar ni la miga para el perro. Esa es la idea de esta palabra devorar, devorar por completo, consumir, tragar. ¿Vieron que a veces nos decían masticante de tragar? Dice, ¿ya comiste todo? Generalmente los hombres somos así, ¿no? Ni masticamos, tragamos. Bueno, esa es la idea de esta palabra, pero es triste, es triste. ¿Cómo hacían esto? ¿Qué era que iban a comer a la casa de la vida? No, es una metáfora. Lo que hacía esta gente, Hendrickson dice en su comentario, había 3 maneras en que las devoraban. Pedían a las viudas que contribuyesen más de lo que razonablemente podían dar a los fondos que estaban bajo control de los escribas, en los cuales ellos podían dirigir. 2. Ofrecían ayuda para administrar los bienes que sabían que le había quedado a la viuda, mientras ellos quedaban con un monto mayor que el que entregaban a la viuda. Nosotros quedamos con esto. Tú arréglate con esto. 3. Son opciones de lo que seguramente ocurría con los fariseos y con las viudas. Se aprovechaban injustamente del sostenimiento material que inicialmente había sido ofrecido voluntariamente por la viuda. Recuerden, capítulo 21, que viene el domingo que viene, recuerden esto, hermanos. Devoraban la casa de la viuda. ¿Puedo leerlo? Un poquito, vamos a Lucas 21. No le quedemos mensaje, pero van a entrar en el contexto del próximo domingo. Lucas 21, 1, por favor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Hasta ahí nomás. ¿Cuánto echó? ¿Qué le quedó? Todo. No tenía nada. La pregunta es, ¿quién se había llevado todo? Ellos. Devoraban la casa de la vida. No voy a hablar de lo que va, el hermoso mensaje que va a haber el domingo que viene. Pero ese es el contexto. Devoraban. En sexto lugar, también dice, devoraban las casas de la viuda, versículo 47, y por las apariencias hacían largas oraciones. Lo interesante acá, que la forma gramatical habla que mientras iban devorando, iban orando. Lo que están diciendo ahí
Y Hendrickson lo dice, mientras más largo oraban por las viudas, más devoraban de ellas. Como pretexto, dando todo eso, vamos a orar por vos. Y oraban. Hacían larga oración y eran vistos, wow, qué hombre espiritual. Ellos devoran la casa de la viuda y para disimular su perversidad hacían largas oraciones. Esa es la idea. Jesús habló, ¿no? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿A quién serán los hipócritas? ¿De quién estará hablando? En Mateo 6, ya, de los fariseos. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, cerrada la puerta, ahora tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que te recompensará en público. Nuevamente, Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Por qué? Porque devoran la manada. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los ascardos? Y siempre yo le preguntaba, ¿y cuáles son los frutos, Señor? ¿Cómo me doy cuenta que es un falso maestro? Bueno, en Mateo 7 lo dice, da fruto, o bueno o malo. Y nos afirma que los frutos les evidencian. Vienen vestidos de ovejas. Es lo que usa el pastor, ¿no? Pero sus frutos, Mateo 3:7, Juan el Bautista nos decía lo siguiente, pero cuando vio muchos de los fariseos y los saduceos, estos personajes, muchos, 30 años atrás, que venían al bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y acá habla del fruto. ¿Cuáles son los frutos que debo ver? ¿Cuáles son los frutos que evidencian a un falso maestro? Por sus frutos los conoces. ¿Cuáles son? Da frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos, tomamos el discipulado, ¿no? De la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Hay frutos que dan el arrepentimiento, un carácter transformado, piedad, dignidad. Hay un cambio. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas, otra vez insiste, ahora Pedro, entre el pueblo, como habrá, Pedro dice, segunda de Pedro 2:1, anoten ese pasaje, miren, y vuelve a repetir, entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, no todos los maestros te van a hablar de escatología como era Himeneo y Fileto. Otros directamente van a negar el Evangelio mismo y a Cristo mismo. Y dice versículo 2 de 2 de Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Todo así, encubiertamente. O sea, como que tenés que abrir los ojos porque están muy escondidos. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dos frutos que se ven de todas estas características, estas 6, es orgullo y avaricia. Dos frutos. Son este tipo de personas regeneradas que surgen de la misma iglesia. Personas no regeneradas, pero están entre nosotros y no son de nosotros. Por eso es interesante ver qué creen, hermano. Por eso es bueno las clases de membresía, estudiar el estatuto, la declaración de fe y ver cuando una persona entra de miembro qué cree, qué acepta. Y aún así puede ser una roca, como les dije, escondida.
Solo el Señor sabe. El Señor tenía Judas entre medio de ellos. En tercer y último lugar, nos dice que los condena. No solamente dan las características, devoran la casa de la viuda y por las apariencias en largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Es como un trueno que suena ahí. Bueno, esta gente está condenada. Imaginen, ahí estaban los fariseos y los escribas. Mayor condenación van a ser ellos. Como un retumbar de un trueno, ¿no? La actitud de Dios hacia los falsos maestros contrasta en gran manera, dijo un autor, con la inclusividad y tolerancia del error que impregna las iglesias de hoy día. Repito, la actitud de Dios hacia los falsos maestros contrasta en gran manera con la inclusividad. Hablamos de inclusividad, ¿no? En todos lados. Hay que ser inclusivo. Bueno, lamentablemente eso también está en las iglesias. Incluyen y toleran el error. Eso impregna las iglesias de hoy día. Y hay una lista, miren, la Biblia los denuncia como, miren lo que dice la Biblia. Decíamos que Pablo no tiene amor, ¿no? Que Juan es muy chocante. La Biblia dice que los denuncia como ciegos, ignorantes, perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, que aman el dormir, necios, insensatos, livianos, prevaricadores, lobos rapaces, ciegos, guía de ciegos, hipócritas, insensatos y ciegos, sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos, serpientes, generación de víboras, ladrones, salteadores, robos rapaces, esclavos de sus propios vientres, personas que falsifican la palabra de Dios, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué cantidad de características? Ministros de Satanás, proveedores de evangelios diferentes, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, enemigos de la cruz de Cristo, envanecidos que nada saben, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, desviados de la verdad, cautivos del diablo, engañadores, hombres impíos, animales irracionales, cautivos del diablo, engañadores. El motivo para tal lenguaje, al parecer, es duro, pero el peligro es mortal que los falsos maestros representan, pues se dedican a la maldad más característica de Satanás y al pecado más devastador, descarrían al pueblo de la verdad de Dios. Wow. Entonces, hermanos, yo creo, esto tengo que darlo. A veces le digo al pastor cristiano, wow, lo que me toca dar es duro, che, pero no puedo cambiar lo que sigue. No puedo dar un mensajito positivo para que te vayas con, qué lindo mensaje, es duro. Pero yo creo que el Señor tiene una gran enseñanza para su pueblo, es que tengamos cuidado. Y si estás en una iglesia que no predica a Cristo como el Mesías que vino, que murió, resucitó y vendrá, que no pone como centralidad las Escrituras, tenés que salir de esa iglesia. Buscar una iglesia que predique el verdadero evangelio. Apocalipsis 2, no lo busquen, 12 al 17, en Pérgamo, el Señor condena a la iglesia en Pérgamo porque dice, tienes a los que retienen, yo pelearé con ellos con mi espada. Gálatas, terminamos con estos pasajes, 1, 6 al 10, por favor, hermano. Gálatas, el apóstol Pablo se refiere así, 1, 6 al 10. ¿Estoy maravillado? Estoy maravillado de que tan pronto vos hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro texto como para predicar, ¿no? Pero en síntesis, Pablo dice, otra vez que falta de amor, Pablo. ¿Cómo va a decir esto, Pablo? Sea maldito. ¿Cómo Pablo va a decir semejante barbaridad de ese hermano que está llegando a la iglesia? Bueno, piensa diferente, que piensa que la salvación se pierde, todavía no creyó en Cristo, pero ¿cómo va a decir que sea maldito? Dice Pablo que estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo pasó eso? No tuvieron cuidado. Y comenzaron a escuchar a esta gente que se mete en la iglesia, se hace amigo, se hace pastor porque sabe muchas cosas, pero la Biblia dice que no sabe nada, habla por hablar, y empieza a decir, ¡ay, ese hermano sabe tanto! Y lo empiezan a seguir, a seguir. Eso pasa, eso es lo que dice todo el contexto que hemos leído. Son perros, son ignorantes, son víboras. Lean la lista, después leen todos los versículos. Hermanos, tengamos cuidado. Seamos como los de Berea. Vean, esta persona, a mí me gusta el hermano así que dice, pastor, esta persona no sé si cree realmente lo que nosotros creemos. Tiene que ser así. Ir a las escrituras. Mirá, nosotros creemos esto, la Biblia dice esto. Si tengo duda voy a decir, ¿dice la Biblia esto? Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra que nos da advertencias de algo tan peligroso como es la herejía que puede quitar la centralidad de Cristo en la iglesia. La herejía que puede provocar una división en la iglesia. Qué doloroso que es eso, Señor, lo hemos vivido y es realmente terrible. Ayúdanos a ser vigilantes, Señor, sensibles, más allá de tener un cariño por la persona, ver si realmente cree lo que la Biblia dice.